Bueno, estamos en la audiencia, entonces no tenemos que dar a conocer nuestra decisión y previamente vamos a solicitar a los intervinientes que se individualicen, por favor, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, sus señorías. Por el Ministerio Público comparece el fiscal adjunto Luis Torres Gutiérrez, con domicilio y forma de notificación ya registrados ante este tribunal. Buenos días, sus señorías. Igualmente, por el Ministerio Público, fiscal César Chivar Díaz. Señoría, muy buenos días. Por el Ministerio de Interior, en representación de la Intendencia de la Araucanía, Hernán Valdebenito Castillo. Buenos días, señoría. Comparece Juan Pablo Alday, abogado de la Unidad de Estudio de la Defensoría Regional de la Araucanía, en representación de Ariel Trangol Galindo. Buenos días, sus señorías. En representación de Pablo Trangol Galindo, comparece Patricia Cuevas Suárez, defensora penal mapuche. Buenos días, su señoría. En representación de don Alfredo Tralcalcoche, comparece Pamela Nahuelcheo Queupucura. Buenos días, magistrado. En representación de don Alfredo Tralcalcoche, abogada defensora particular Karina Riquelme Viveros. Buenos días, magistrado. Comparece Pablo Ortega Manosalva, abogado en representación de don Benito Trangol Galindo. Buen día, magistrados. Comparece Christopher Corbalán Rivera por don Benito Rubén Trangol Galindo. ¿Los acusados? ¿El sistema lo tiene? ¿Está encendido? Nombre: Ariel Alexis Trangol Galindo. Pablo Iván Trangol Galindo. Alfredo Tralcalcoche. Benito Rubén Trangol Galindo. Bien, encontrándose entonces constituido el tribunal, los intervinientes y los acusados presentes, vamos a dar a conocer nuestra decisión adoptada por la unanimidad de este tribunal y que es del siguiente tenor. Temuco, 14 de abril 2018, vistos y considerando que este tribunal, una vez concluido el juicio, atento a las acusaciones formuladas, las pruebas de cargo rendidas para sostener dentro del contradictorio las respectivas pretensiones punitivas, alegaciones de rigor y el registro de audiencia, todo ello valorado conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, resultaron en definitiva establecidas al término del contencioso y más allá de toda duda razonable las siguientes relaciones fácticas. Primero, que el día 9 de junio de 2016, cerca de las 21:15 horas, mientras se desarrollaba el culto religioso con participación de adultos y menores al interior del Templo Iglesia Evangélica del Señor, ubicada en el kilómetro 3.5 del camino a Niágara, comuna Padre Las Casas, un grupo de sujetos con rostros cubiertos y armados, actuando de manera violenta, ingresaron al interior del templo y procedieron, mediante amenazas y disparos, a obligar a las personas allí presentes a salir al exterior del mismo, todo ello mientras prendían fuego a distintas partes de la construcción, para seguidamente retirarse caminando y dejar extendido en el suelo a la entrada del templo 2 panfletos con la leyenda, abre comillas, Libertad Machi Francisca Linconao. Desde la Inquisición hasta Mendoza Collío, el cristianismo es fuente de odio y racismo. Huaychán Auca Mapu, cierre comillas, y, abre comillas, cristianismo, cómplice de la represión al pueblo mapuche, Libertad Machi Francisca Linconao, Huaychán Auca Mapu, cierre comillas. Segundo, que en esa misma fecha, siendo ya las 23:30 horas, en circunstancias que Ariel, Pablo y Benito Trangol Galindo se desplazaban en la camioneta placa patente única 3543, conducida por Alfredo Heraldo Tralcalcoche, fueron objeto de un control de identidad por carabineros, encontrándose al interior de la mochila que portaba el acusado Pablo Trangol Galindo, entre otras especies, un cartucho calibre 3.08 marca Winchester, sin contar con la competente autorización legal. Que así las cosas, a juicio de los sentenciadores, el primer hecho antes descrito es constitutivo del delito de incendio, ilícito previsto y sancionado en el artículo 475, número 1 del Código Penal, y en el cual, conforme la misma prueba de cargo y más allá de toda duda razonable, únicamente los acusados Pablo Iván y Benito Rubén Trangol Galindo resultaron en definitiva reconocidos por testigos directos como autores materiales del mismo, elementos de cargo provenientes de personas que mediante sus propios sentidos, de manera vivencial, con una percepción temporoespacial próxima y además
sostenida en la controversia del juicio, mantuvieron siempre lo esencial de los mismos, constituyéndose en elementos informativos de primera calidad respecto de dicha participación criminal, conclusiones que no resultaron mayormente controvertidas. Que en relación al segundo hecho incriminado y a dicho respecto se acogerán los planteamientos sólidamente presentados por las defensas letradas. En cuanto a la acción policial en el caso Sublite, atento a la normativa legal vigente a la época, implicó en esa oportunidad una abierta vulneración del artículo 85 del Código Procesal Penal, que exigía perentoriamente la concurrencia de varios indicios objetivos, comprobables y verificables, para recién proceder a un control de identidad, lo que no ocurrió, situación que linda con la llamada detención por sospecha, fuertemente cuestionada al ser tributaria del arbitrio subjetivo del personal aprehensor y que dicha norma trataba de erradicar, transgresión que determina en consecuencia que el resultante probatorio que se pretendía de dicha acción legítima debe ser desestimada. La doctrina señala que ello afecta a aquellas pruebas directamente relacionadas y derivadas de un procedimiento alejado de la legalidad. Que así las cosas, los sentenciadores en esta causa atentan las proposiciones de cargo en relación al delito de incendio señalado, dictan veredicto de condena respecto a los acusados Benito Rubén Trangol Galindo y Pablo Iván Trangol Galindo y absolutorio respecto a los acusados Ariel Alexis Trangol Galindo y Alfredo Heraldo Rascal Coche, y también absolutorio en relación al delito de tenencia ilegal de municiones respecto de Pablo Trangol Galindo. En otro orden, se debe precisar que no se acogió la calificación de delito terrorista. En cuanto a la prueba del requirente que lo pretendía, no proporcionó los elementos necesarios para dicha apreciación, no observándose fundamento para tal requerimiento, debiendo agregarse, por otra parte, que ello no era compartido en la presente litis por la representación en juicio del Gobierno de Chile, único ente del Estado de Chile, único ente tutelar y responsable directo de la tranquilidad y la paz social que pretende resguardar dicha normativa especial, que, por otra parte, tampoco puede soslayarse en relación a los acusados absueltos por el delito de incendio una reflexión en cuanto a las exigencias de comprobación legal del órgano acusador, en orden a establecer la participación criminal que se imputa, interés que debe superar los sólidos e imperativos parámetros entre lo que se propone y lo que realmente se prueba, atento al principio de inocencia que protege a todo ciudadano de este país, donde lo cierto es que bajo ningún respecto se acreditó que Ariel Alexis Trangol Galindo, como lo sostiene la acusación, haya estado lo menos el día y hora de los hechos dentro del templo evangélico, y que también, como lo afirman los acusadores, se haya probado de manera suficiente y más allá de toda duda razonable que aportó en esas condiciones la señalada, abre comillas, acción de cobertura y vigilancia para, abre comillas, asegurar la consumación del atentado incendiario, cierre comillas. Todo lo anterior sin perjuicio que el encartado, con su prueba de descargo rendida en el contradictorio, estableció que a la hora de los hechos que indica la acusación no podía estar vinculado a la producción de los mismos, esto es, a la materialización de los hechos que se le imputan de modo tan categórico en el juicio de reproche. A lo anterior, se suma igualmente la situación de Alfredo Heraldo Rascal Coche, en cuanto que en el libelo acusatorio se le imputa una participación criminal no menor, sin describir más que una supuesta acción dolosa de haber, abre comillas, recogido en su camioneta a unos determinados sujetos para huir del lugar, cierre comillas, extendiéndose sin justificación alguna y de manera artificiosa un supuesto conocimiento cabal y previo del atentado contra la Iglesia e implicándole un singular quehacer típico y antijurídico que una vez terminado el juicio de reproche aparece desprovisto de todo elemento probatorio idóneo para asignarle alguna vinculación subjetiva a la materialización de dicha acción. No hay tampoco prueba alguna de una supuesta concertación como eje vinculatorio al cual se acude y sobre ello cabe preguntarse razonablemente qué hechos probados permite deducir los componentes anímicos a su respecto para asignarle alguna responsabilidad penal. Cabe también preguntarse
está presente y acreditado de manera suficiente esa unidad de propósito y de resolución de cometer un delito. Si el libero acusatorio no lo menciona circunstanciadamente, ni tampoco lo perfila con claridad. Por último, asoma la duda también importante de cómo y de qué manera es posible vincular la unidad delictiva de las conductas descritas en la acusación para asignarle a este acusado un cabal conocimiento del supuesto significado antejurídico de su acción, que simplemente y como único indicio objetivo solo permite asentar que trasladaba cerca de las 23:30 horas en su camioneta a 3 personas, acción que se desarrolla a 2 horas y media después del incendio ocurrido a pocos kilómetros de su hogar, traslado que tenía en esa circunstancia y respecto de su persona una finalidad distinta a la acusación. Concurre, atento al principio indubio pro reo y al procedimiento acusatorio que nos preside, el impositivo que se ha de exigir a los miembros del tribunal en el evento de dictar una sentencia condenatoria. Demostrar, conforme a la prueba reunida en juicio y superado el contradictorio, la convicción acerca de la culpabilidad del acusado. De ello se sigue que incluso aún en caso de incertidumbre, éste deberá ser absuelto. Si no se consiguiera llegar al convencimiento, sino también cuando haya incluso una probable apariencia sobre la responsabilidad penal del imputado. Ello lleva necesariamente y como consecuencia a librar la decisión de absolución previamente comunicada. En definitiva, y concluyendo, atento a lo ya latamente señalado y lo perentoriamente dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena la libertad inmediata de los acusados Ariel Alexis Trangol Galindo y Alfredo Heraldo Calcoche, ofíciese e infórmese por el medio más expedito. La sentencia quedará fijada para el día 27 del presente y se encarga la redacción a su señoría el magistrado don Luis Sarmiento Luarte. Dictada por los jueces titulares Luis Torres Sangüesa, doña Patricia Bollado Vivanco y don Luis Emilio Sarmiento Luarte. Ese es el tenor de la decisión, siendo condenatoria respecto a los acusados que se ha dado a conocer. Se invita al señor fiscal. Magistrado, solo una consulta previa antes de pasar a la siguiente etapa. El horario de la lectura de sentencia, magistrado, que fue mencionado para el día 27 de abril. 12 horas. 12 horas. 12 horas. Muy amable. Bien, tratándose entonces de una sentencia condenatoria respecto a los acusados que se señaló latamente, se invita al fiscal si tiene algo que señalar en relación al artículo 347, inciso final del Código Procesal Penal. Lo escuchamos. Gracias, señoría. En relación al artículo 343 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público atendía los antecedentes de la acusación, específicamente las circunstancias modificatorias. Desde ya nosotros reconocimos la concurrencia por un principio de objetividad del atenuante de reprochable conducta anterior de ambos imputados. En ese sentido, y manteniendo este concepto de objetividad del Ministerio Público, vamos a acompañar prueba documental consistente en los 2 extractos de filiación y antecedentes de los imputados condenados, para lo cual solicito autorización para dar lectura resumida a dichos documentos. ¿Algún inconveniente por las defensas sobre el... No hay oposición, No hay señoría. ninguno, su señoría. Puede hacerlo, señor fiscal. Extracto de filiación y antecedentes, nombre Pablo Iván Trangol Galindo, RUN 18.438.743-3, fecha de nacimiento 16 de septiembre del año 1993, domicilio Camino Niágara, Estero Rifo, Padre Las Casas y registro general de condena sin antecedentes. Respecto de don extracto de filiación de antecedentes, Benito Rubén Trangol Galindo, cédula nacional de identidad 15.503.303-7, domicilio Camino Niágara, lugar Estero Rifo, comuna Padre Las Casas, registro general de condena sin antecedentes. También hacemos presente, su señoría, que el Ministerio Público invocó como agravante específica del accionar de este delito el lugar donde habían ocurrido los hechos, esto es el artículo 12, número 17 del Código Penal, ya que el delito se cometió en un lugar destinado al ejercicio de un culto permitido por la República y durante el probatorio se acreditó a través de la personalidad jurídica de esta Iglesia del Señor, de esta comunidad religiosa evangélica y el testimonio de las víctimas que se encontraban en el lugar desarrollando un culto. Solicitamos que se tenga por acreditada esta circunstancia agravante, concurriendo una circunstancia atenuante y agravante y al tenor del tipo penal por el cual han sido condenados, que tiene una penalidad que va de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Solicitamos también que se ratifique la condena de 20 años de presidio para ambos imputados, más
el comiso de las especies asociadas al mismo y las costas del procedimiento. Señoría, en parte me adhiero a lo que plantea el Ministerio Público. Solicitamos, debemos reconocer que con esta acusación señala una atenuante especial, una irreprochable conducta anterior muy calificada, su señoría. En realidad nosotros no hemos entendido que no hemos presentado argumento alguno ni acreditación alguna, por tanto en realidad no la alegaremos ni no la invocaremos, su señoría, toda vez que en realidad de la prueba nada se ha señalado al respecto. Sin embargo, en realidad quisiera poner un punto central respecto justamente a lo que significa el artículo 69 del Código Penal respecto al mal causado presentado en esta causa, consistente justamente en dos temas. En primero, la afectación directa de la seguridad pública y la integridad física de las personas que estuvo en peligro. Su señoría, el hecho que sucedió el 9 de junio sin ser un alegato, en realidad constituye uno de los elementos más graves y que hoy día tiene justamente consecuencias nefastas respecto de las personas que fueron víctimas. Y la forma justamente de ello es que en realidad la extensión sigue siendo vigente. Ya lo escuchamos que los niños explotaban en llantos, ya sabemos que en realidad están con atención psicológica y psiquiátrica, los padres también, y en realidad la afectación completa de la zona. Por tanto, en realidad, respecto de la sanción punitiva, solicitamos la misma pena que ha pedido el Ministerio Público. Muy bien, téngase presente. Se nos ha hecho una petición por parte de las defensas de Ariel Alexis Trangol Galindo y Alfredo Heraldo Tralcalcoche que lo liberen de la medida de seguridad en las manos. ¿Representado está sin medida de seguridad? Están en libertad ellos, desde este minuto. Por lo tanto, solicitamos a Gendarmería que cumpla la... Entonces, le ofrecemos la palabra a la representación de... Pablo Trangol Galindo. Bien, la escuchamos. Su señoría, en cuanto a la agravante esgrimida recién hoy por el Ministerio Público del artículo 12, número 17, esta defensa se va a oponer a que se reconozca dicha agravante en virtud de diversos órdenes de argumentos. En primer lugar, su señoría, estimamos que precluyó la oportunidad del Ministerio Público para invocar precisamente esta agravante, y lo anterior dado que se trata, su señoría, precisamente de una circunstancia modificatoria de responsabilidad que no es ajena al hecho punible. Luego, debió haber sido alegada durante el juicio oral, tanto en el alegato de apertura, en donde se plantean las peticiones concretas de los persecutores, en este caso del Ministerio Público, y también, su señoría, en el alegato de clausura, cuestión que no hizo el Ministerio Público. ¿Cuáles son los fundamentos, su señoría, para oponerse a esta agravante? En primer lugar, el artículo 343 del Código Procesal Penal, en su inciso final, señala: en el caso de condena, el tribunal deberá resolver sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en la misma oportunidad prevista en el inciso primero. ¿Qué dice el inciso primero? Dice: decisión sobre absolución o condena, una vez concluida la deliberación privada de los jueces, de conformidad a lo previsto en el artículo 339, la sentencia definitiva que recayera en el juicio oral deberá ser pronunciada en la audiencia respectiva, comunicándose la decisión relativa a la absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaren, indicando respecto de cada uno de ellos los fundamentos principales tomados en consideración para llegar a dichas conclusiones. Por lo tanto, al ser esta circunstancia modificatoria no ajena al tipo penal, es decir, propia del tipo penal, debió haberse alegado en el juicio oral y debió, por tanto, ser parte del veredicto de absolución o condena de sus señorías. En ese momento se tenía que haber hecho un pronunciamiento respecto de esta circunstancia modificatoria de responsabilidad. Otro argumento señalado, su señoría, está en las páginas 339 y 340 del Manual de Derecho Procesal Penal Chileno de doña María Inés Horvitz y Julián López, tomo 2, que hablan precisamente sobre la audiencia de determinación de pena, señalando cómo se aprecia. Esta audiencia sirve básicamente para dos fines:
1. Debatir acerca de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que sean ajenas al hecho punible. Y luego establece, estos autores, las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal ajenas al hecho punible que podrían ser objeto de un debate posterior, fundamentalmente son las siguientes, es decir, las que se pueden debatir en la audiencia del 343 son circunstancias basadas en el comportamiento anterior al delito del sujeto, es decir, la irreprochable conducta anterior, la reincidencia propia e impropia, y 2, circunstancias basadas en el comportamiento posterior del sujeto, esto es 11 número 7, 11 número 8 y 11 número 9. No encontrándose esta circunstancia agravante dentro de las que son ajenas al tipo penal, precluyó el derecho del Ministerio Público de invocarla y de alegarla y además precluyó el derecho o la ocasión para pronunciarse sobre esa circunstancia, puesto que el pronunciamiento debía hacerse en el veredicto y aquello no ha ocurrido. Además, su señoría, como otro orden de argumentos para desestimar esta circunstancia agravante, estima esta defensa, su señoría, que de la descripción de los presupuestos fácticos de la acusación fiscal no se hace mención alguna al mayor disvalor que genera y fundamenta la agravante esgrimida. Si se lee la acusación fiscal, única y exclusivamente se menciona. Sin embargo, no basta con que se mencione, sino que se debe explicar a sus señorías por qué debe ser acogida y por qué se fundamenta el mayor disvalor de modo de considerarla como una agravante, y ello no ocurrió ni siquiera en el libelo acusatorio. Por otra parte, estimar su señoría su concurrencia en estos términos solo se fundaría, magistrados, en el lugar del incendio, toda vez que el artículo 12, número 17, señala cometer el delito en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República. Por lo tanto, en este caso concreto se estaría tomando el lugar donde se perpetró el delito dos veces, toda vez que éste ya está incluido en la calificación jurídica que precisamente hace relación al lugar para efectos de considerarlo un delito pluriofensivo y de subir la penalidad. Por lo tanto, considerar esta circunstancia del lugar dos veces en un mismo hecho implica necesariamente infringir el principio de non bis in idem consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Por esas razones, su señoría, estimamos que precluyó y que además no se manifiesta, no concurre esta circunstancia agravante de responsabilidad que aduce recién el día de hoy el Ministerio Público. En cuanto, su señoría, a las circunstancias, a la determinación de la pena propiamente tal, si bien es cierto el querellante el día de hoy se desdice de su petición de la circunstancia del 11 número 6, lo cierto, su señoría, es que el artículo 259, letra C, lo obliga y no puede venir el día de hoy a desdecirse de algo que es precisamente el marco jurídico de su pretensión en este juicio, y él, en esa acusación, señaló reconocer la circunstancia en su aspecto calificado. Y por eso, su señoría, y también porque estimamos que existen los requisitos, esta defensa va a solicitar que se considere respecto de mi representado la circunstancia del artículo 11, número 6, pero calificada en relación, su señoría, a tanto el extracto de filiación de mi representado, el SAF, que es el Sistema Interno de Apoyo de Fiscales, que establece que ni siquiera tiene una suspensión condicional del procedimiento durante su vida. Tenemos también, su señoría, que considerar la mayor o menor extensión del mal causado, que se establece precisamente en el Código Penal que debe ser una consideración que debe tener el tribunal al momento de dictar el fallo y de ponderar las circunstancias modificatorias de responsabilidad. En este caso, ha sido claro que ninguna de las personas que se encontraban en la iglesia resultaron lesionadas y, por lo tanto, su señoría, estimamos que sin duda existe una menor extensión del daño causado por el delito. En cuanto, su señoría, a los antecedentes familiares de mi representado y que permiten también sustentar perdón, señoría,
esta circunstancia modificatoria y también en relación con lo que refiere el artículo 69 respecto de el número y entidad de las circunstancias al momento de determinar la pena, vamos a hacer valer una pericia social respecto de mi representado de fecha 19 de agosto del año 2016, evacuada por la perito Jimena Jacqueline Delgado Rivas, que refiere, su señoría, no lo vamos a leer completo, magistrado, en términos generales sino que y las conclusiones. Precisamente refiere los antecedentes del grupo familiar de mi representado, los antecedentes de vivienda, los antecedentes económicos, refiriendo que es un trabajador que se insertó en el mundo laboral desde los 19 años de edad, trabajando tanto como pequeño agrícola como temporero en regiones del norte del país, ayudando a su familia a la subsistencia del grupo familiar, ayudando a su padre enfermo, su señoría, y ayudando a su madre en las labores domésticas, perteneciendo activamente a la comunidad mapuche o la comunidad indígena Ignacio Tranol. También señala la historia social y situación actual, y en cuanto, su señoría, a las conclusiones, señalar que en virtud de los antecedentes investigados y que obviamente se establecen en esta pericia, la perito social permite informar que el imputado Pablo Trangol Galindo cuenta con arraigo familiar, red que nace tras la pertenencia de familia biológica biparental de etnia mapuche y de origen rural, la cual hasta junio de 2016 estuvo conformada por ambos padres. Progenitor fallece durante junio del año 2016 y a partir de esa fecha se estructura bajo tipología uniparental representada por la madre, su hermano Benito y un sobrino de 8 años de edad, existiendo además complemento de red familiar integrada por demás hermanos con los cuales se vincula en forma permanente bajo variables entendidas desde la pertenencia a etnia mapuche, por el sentido de protección y cuidado hacia la figura materna y por las visitas recibidas en el centro de detención, demostrando con ello que su red familiar le proporciona afecto, preocupación, apoyo e incondicionalidad. Por otra parte, el imputado cuenta con arraigo social, variables asociadas a lo siguiente: residencia fija junto a su grupo familiar en sector de comunidad indígena Ignacio Tranol, Estero Rifo, comunidad de Padre Las Casas, antecedente acreditado mediante la visita domiciliaria de la profesional. Educación. Toda vez que el imputado cuenta con estudios medios completos culminados el año 2011 en Centro Educacional Integral de Adultos CEIA Alerta de Padre Las Casas, se adjuntan a esta presente pericia certificados de estudios de año 2002 y licencia de enseñanza media. Pertenencia a comunidad indígena Ignacio Tranol, comuna de Padre Las Casas, antecedente acreditado mediante la documentación de fecha 17 de agosto del 2016 y emitido por vicepresidente de la comunidad y 13 miembros de la organización. Trabajo, toda vez que el imputado desde el año 2012, cuando tenía 19 años, se incorpora al ámbito laboral celebrando su primer contrato como temporero agrícola, actividad que realizaba hasta fecha de imputación y que complementaba con trabajo de explotación en predio de sucesión familiar y en otros obtenidos por comunidad Ignacio Tranol a través de adjudicación de tierras a través de la CONADI. Los antecedentes laborales se acreditan mediante los siguientes documentos: certificado de cotizaciones emitidos por AFP Modelo de fecha 18 de agosto del 2016, documento emitido por Comunidad Indígena Ignacio Tranol, la cual certifica que el imputado es pequeño agricultor independiente en predio familiar, como así también en los fondos Santa Margarita y San Miguel entregados por CONADI, documento emitido por José Miguel Yanquinao Ancalaf, vicepresidente, y por 3 integrantes de la comunidad, fechado 17 de agosto del año 2016. Declaración simple, emitida por don Domingo Carlos Yanquinao Trañol, quien acredita que el imputado desarrollaba actividades como temporero agrícola y pequeño agricultor, documento fechado 18 de agosto del año 2016. Declaración simple emitida por José Miguel Yanquinao Ancalaf, quien acredita que el imputado desarrollaba actividades como temporero agrícola y pequeño agricultor, documento fechado 18 de agosto del año 2016. Para finalizar, señalar que el imputado cuenta con requisitos de arraigo familiar y social, características que en su conjunto permiten fundamentar una solicitud de medida cautelar y también la solicitud de pena sustitutiva contemplada en la Ley 18.216, toda vez que dispone de los requisitos exigidos para su obtención. Está firmada esta pericia y efectivamente se adjuntan a ellas todas las declaraciones simples a que se hace mención y la firma de los miembros de la comunidad que dan cuenta de la pertenencia de Pablo a la comunidad, así como también certificado electrónico de la personalidad jurídica de esta,
y certificados de afiliación a AFP y certificados de estudios de mi representado, que voy a solicitar, sus señorías, se tengan por acompañados en este momento a efectos de que el tribunal resuelva sobre la determinación de la pena. De esta forma, su señoría, no existiendo circunstancias agravantes y existiendo una circunstancia atenuante muy calificada, la defensa, en conformidad a lo señalado en el Código Penal, va a solicitar en definitiva la rebaja en un grado de la pena desde el mínimo legal y por lo tanto vamos a solicitar la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal al existir, como ya señalamos, una circunstancia atenuante en circunstancia muy calificada y que también ha sido ratificado en la acusación particular de la querellante. En otro orden de cosas, su señoría, en virtud del artículo 348 del Código Procesal Penal, vamos a solicitar que se abone el tiempo de privación de libertad de mi representado, quien ha estado privado de libertad en esta causa desde el día 9 de junio del año 2016 hasta la presente fecha. Y por último, su señoría, vamos a solicitar que no se condene en costas a mi representado por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública Mapuche. Téngase por recuperado el documento y a todos los peticionados se le dará respuesta en la sentencia definitiva. Corresponde entonces ahora a la defensa de... Don Benito Rubén Trangol Galindo, su señoría. Lo escuchamos, colega. Su señoría, igualmente vamos a proceder en primer lugar a alegar en esta audiencia el 343 respecto de los elementos planteados por los acusadores. En primer lugar, respecto de la agravante solicitada por el Ministerio Público, esta parte sostiene una posición similar a la ya planteada, es decir, que esta agravante no ha de ser considerada como parte integrante de la sentencia o aceptada en la sentencia, toda vez que estamos en presencia de una agravante que debió ser alegada durante el desarrollo del juicio oral, específicamente al sostener las afirmaciones en el alegato de apertura y clausura, toda vez que se trata de una circunstancia inherente, en este caso, al hecho punible y de hecho está contemplada dentro de la descripción de un elemento fundamental del tipo penal establecido, su señoría, es decir, que hayan personas o que se pudo prever. Y esta circunstancia, tanto de la previsión como de la existencia concreta de personas al interior, se debe precisamente a que se trataba de un culto evangélico, que si bien había modificado en algo sus horas, está dentro, más o menos dentro del circuito establecido, visto desde la posición de una audiencia del 343, por lo tanto, entendemos que ese mayor disvalor ya está integrado dentro del tipo penal, es decir, una dependencia que existe o pudiera existir actualmente personas adentro, es decir, el artículo 475. Es decir, fue parte integrante incluso de la descripción típica o al menos de los hechos tenidos por probados. Por lo tanto, entendemos que se trata de una agravante que en este caso tiene que ser alegada en conjunto con la determinación de los hechos. Igualmente, su señoría, entendemos que no debe rechazarse toda vez que formó parte del núcleo de la acusación del Ministerio Público, desde otra perspectiva en este caso, es decir, pidió la calificación de delito terrorista precisamente por ser un culto evangélico que se estaba desarrollando y eventualmente haberse atentado contra ese derecho constitucional. Es decir, esta circunstancia fue parte del debate de los hechos establecidos y de la connotación jurídica de estos hechos durante el desarrollo del presente juicio oral. Por lo tanto, dicha agravante debió ser solicitada en ese punto. Y en caso de que su señoría establezca que no se da esta circunstancia, que creemos que sí es así, debe ser considerada como el mayor disvalor integrado dentro de la circunstancia del 475, es decir, que la eventual puesta en peligro de la integridad física o psíquica de las personas. Haciendo especial mención, su señoría, que dentro del desarrollo del juicio oral, precisamente esta mayor peligrosidad hacia la integridad física de las personas se establece que no fue parte del actuar concreto de los hechores, es decir, hay una persona que encontró a un menor de edad, que lo sacó de un lugar que pudiese provocar algún problema para su integridad, salió de ahí, se lo entregó a su madre y luego realizó otras actividades que su señoría determinará en la sentencia definitiva. Es decir,
Todo esto fue parte del debate, fue integrante de los hechos cuestionados y en este caso probados por el Ministerio Público. Por lo tanto, entendemos que el momento precluyó y la mayor gravedad se encuentra integrada dentro de la penalidad establecida al tipo del artículo 475. Por otro lado, su señoría, el querellante en esta audiencia ha esgrimido su propia negligencia para borrar lo que ha establecido en su acusación, es decir, ha violado el principio del ne bis in idem. Nadie puede alegar su propio dolo o su propia negligencia para decir que lo que yo sostuve jurídicamente en estrados en un documento oficial que emana de la Intendencia y del Gobierno de Chile, hoy día dice no vale nada porque yo no hice nada. Por lo tanto, entendemos que en ese punto no debe ser oído siquiera, o al menos valorado esta petición, ya que se estaría violando este viejo principio del ne bis in idem. Así las cosas, su señoría, entendemos que no ha de darse lugar a la pretensión de agravante del Ministerio Público ni a esta actividad o acción del querellante en torno a esgrimir y justificar su nueva petición de pena, su nueva petición de agravantes basado en su propia negligencia. Desde otra perspectiva, su señoría, y en esto vamos a coincidir con la antigua posición del Gobierno de Chile, es decir, que se califique una atenuante que en esta parte va a solicitar, que es la irreprochable conducta anterior reconocida por el Ministerio Público, en el carácter que esta parte sostiene, que es de una irreprochable conducta calificada. Posición que también sostuvo en su libelo acusatorio el Gobierno de Chile, sobre lo cual ya me he pronunciado, y vamos a proceder a justificar esta petición. Su señoría, durante el desarrollo del juicio oral, nosotros pudimos observar las actividades desarrolladas por don Benito Trangol, no solo en el periodo inmediatamente anterior a los hechos, sino que también durante todo su desarrollo como persona. Sabemos, y en esto también voy a hacer referencia a que toda vez que es hermano de don Pablo Trangol, hay una serie de elementos ya ingresados por la defensa de la Defensoría Penal Pública que se aplica también a don Benito Trangol. Esto es una persona que nació en un contexto mapuche, miembro de una comunidad, y durante toda su vida se ha dedicado a apoyar a su familia, a criar a contribuir en la crianza de sus hermanos mayores. Hubo testimonios de su hermana, hubo testimonios de su madre, hubo testimonio también de otras personas que, si bien concurrieron a declarar sobre hechos concretos, también dieron luces sobre las actividades de mi representado. Así las cosas, igualmente vamos a solicitar se tenga por acompañado un informe social que va a ser entrega de esta parte. Igual que su colega, le pedimos en términos generales y conclusiones, por favor. Efectivamente, este informe social, su señoría, está suscrito por la profesional Marlene Becker Marín, trabajadora social, con su timbre y rúbrica, consta. Su señoría, se trata de un aperito que pasó el sedazo de la audiencia preparatoria, es decir, su idoneidad no puede ser cuestionada en este punto, y su señoría tuvo la oportunidad también de ver su exposición respecto de una prueba específica, pero que en este caso se trata de un informe social ya específicamente establecido para la audiencia del 343. Es decir, su señoría, ya sabemos, por lo ya planteado por la defensa que me antecede, que mi representado es parte, y lo dice expresamente el informe social, de una familia mapuche, con normas y códigos que se expresan al interior de la comunidad Ignacio Tranol y que éstas se rigen bajo valores fundamentales tales como la solidaridad entre sus miembros, el respeto, el trabajo en comunidad para el bien común, etc. Y sobre los puntos pertinentes, en las conclusiones y opinión profesional de la suscrita, nos establece y refrenda esta situación. Se trata de una familia mapuche cuya dinámica se sustenta en pautas de crianzas propias de esta cultura, con el uso fundamental del mapudungún, y en lo pertinente basa su forma de vida en principios fundamentales y prácticas que evidencian el arraigo sociocultural que posee sus miembros, y respecto de su familia, habla de que anida la cohesión, una comunicación, contención y apoyo entre sus miembros, lo cual es fundamental para los efectos de la resocialización. Y vuelvo al informe social.
señalando que actualmente esta familia se encuentra en una crisis emocional dado de esta situación, de todo lo que ha vivido respecto de sus 3 hijos. Por otro lado, en otro de los puntos de las conclusiones, el imputado es reconocido por su familia, cercano como una persona solidaria, trabajadora y dedicado a su familia y bienestar comunitario. Posee aspectos destacables al interior de la comunidad, ya que ha sido parte activa de los beneficios que ha adquirido la comunidad Ignacio Tranol, realizando aportes fundamentales para la economía local y el mejoramiento de las condiciones de vida de su familia, llevando a cabo el trabajo de siembra, producción agrícola, ganadera, lo cual le permite generar productos para la comercialización y realización para el aporte a la economía familiar. Y en lo más importante, posee herramientas y recursos sociales demostrados empíricamente en su vinculación comunitaria. Y concluye, su señoría, en el aspecto pertinente y fundamental que desde una perspectiva holística y consuetudinaria podemos dar cuenta del arraigo territorial, cultural, social y familiar de don Benito Trangol Galindo. Solicitamos se tenga por acompañado y señalamos sobre el punto que, acreditado las circunstancias de sus condiciones morales y en especial los elementos que durante el juicio determinaron y nos pudieron hacer a que su señoría se percatara de su relación tanto con su familia como con su comunidad, podemos concluir, su señoría, primero, es parte de una familia mapuche y esto puede tener importancia en el siguiente punto, su señoría. Nuestro país ha suscrito el convenio 169, donde establece una serie de normas y principios. Dentro de ellos, de estos principios, se establece que han de preferirse aquellas penas que sean distintas a las privativas de libertad. Eso puede tener, siempre que esté de acuerdo a la legislación de cada país, sin duda. Eso puede tener 2 análisis, y en el caso concreto, su señoría, vamos a solicitar que se tenga en cuenta este principio para los efectos del quantum de la pena, porque esta parte va a sostener que al existir una irreprochable conducta calificada y no concurrir o no haberse acreditado y alegado en su momento una circunstancia agravante, esta podrá bajarse 1 grado la pena. Una vez dentro de este grado, su señoría, vamos a solicitar se aplique el mínimo de la pena, toda vez que esta interpretación dada al convenio 169, en el caso de la duración de la condena, sí tiene una importancia, toda vez que implica que parte de esa pena pudiera ser cumplida una vez que se cumplan las condiciones para una libertad condicional, por ejemplo, o algún otro beneficio intrapenitenciario, que siempre es posible en atención o más fácil o más posible de acceder en relación a un quantum menor que mayor de la pena. Así las cosas, su señoría, y entendiendo que precisamente lo alegado por el querellante tampoco es procedente en cuanto a la mayor o menor extensión del mal causado, ya que esto sería fundamentalmente una violación al ne bis in idem, porque la mayor peligrosidad o reproche moral y jurídico de la figura típica establecida, es decir, del 475, ya contempla esa puesta en peligro de los bienes jurídicos esgrimidos por el querellante. Así las cosas, vamos a solicitar que dentro del grado de la pena que se determine, que esta parte sostiene que ha de ser un grado menos del mínimo legal, por las razones ya señaladas, se establezca en la parte mínima también de este grado, por las condiciones señaladas, fundamentalmente irreprochable conducta, que esta parte sostiene que es irreprochable conducta calificada, y la no procedencia por afectación al ne bis in idem de un eventual mayor agravamiento en los términos del artículo 69. Eso sería, su señoría. Antes de terminar, ¿alguna petición, alguna cosa que señoría. señalar? Sí. Sí, la defensa de don Alfredo Tracalcoche quiere solicitar desde ya que se oficie al Ministerio Público para la devolución de las especies que fueron incautadas a mi representado y que están en custodia de la Fiscalía, en especial de la camioneta marca Chevrolet Loop, placa patente PU 3543. En los mismos términos, la defensa de Ariel Trangol Galindo, señoría, en virtud del allanamiento efectuado el día 10 de junio del 2016 en su domicilio, se incautaron teléfonos celulares, dada la resolución del tribunal, que el Ministerio Público a la brevedad ponga a disposición de
mi representado dichos bienes muebles y que por la vía más expedita se ponga en conocimiento de su defensor a efecto de que se lo comunique a mi representado. Para resolver, ¿fueron incorporados eso durante el juicio? ¿Como No, evidencia señoría. material? No, señoría, pero está en poder del Ministerio Público, dado que fue incautado el día 10 de junio del 2016. Le reitero la pregunta, ¿fue incorporado mediante no, prueba señoría. al tribunal? No, señoría, por eso lo estoy pidiendo al Ministerio Público derechamente. No fue incorporado como prueba, de hecho no hubo ninguna prueba del allanamiento y lo tiene el Ministerio Público en su poder. ¿Ministerio Público? Señoría, en relación a ello, lo tendremos presente, primero. Segundo, la etapa de cumplimiento en otro tribunal, diverso al tribunal oral en lo penal. Y tercero, esta deliberación, el resultado del mismo aún no se encuentra firme y ejecutoriado. Por lo tanto, conforme a ello, solo lo tendremos presente en esta oportunidad. Cuando ello téngase presente. Se pone término al debate. ¿Perdón? Sí, está el oficio.